La literatura universal es el estudio de las culturas y el arte de reacción de estas. Según las civilizaciones se han desarrollado, sus sistemas de comunicación escrita y oral han florecido, en muchos casos alcanzando técnicas mucho más avanzadas de la simple necesidad de transmitir información. La literatura francesa no solo encasilla a Francia como tal, allí también entran escritores de las colonias francófonas como por ejemplo Bélgica, Suiza y parte de Canadá. El primer texto del que tiene registro es puramente C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de la... Francia. Podemos tener en cuenta que las novelas de caballería tuvieron gran importancia e influencia en la cultura occidental, incluso hasta hoy en día. La literatura francesa volvió a presentar un auge y esta vez fue en la dramaturgia, cuando el teatro se hizo accesible a todas las clases sociales. En este momento, autores como Georges Feydeau y Eugène Lavich tuvieron grandes éxitos al escribir obras de teatro de género romántico y vaudeville. Ahora hablemos de Italia. La literatura italiana en un principio era amplia lingüísticamente, pues se desarrollaba en italiano, latín, siciliano, en toscano, pues su unificación política se realizó en el siglo XIX, de modo que la literatura italiana viene siendo una producción literaria de los distintos idiomas regionales. Sus principales exponentes son Dante Alighieri, quien fue destacado poeta italiano conocido como il sommo poeta, es decir, el poeta supremo, afamado por su obra maestra La Divina Comedia, la cual es una de las obras fundamentales en la transición del pensamiento medieval al renacentista. Nicolás Maquiavelo. Esta es una figura distinguida del Renacimiento italiano. Fue un escritor, filósofo, político, diplomático y funcionario público. Además, también fue el autor del Tratado de Doctrina Política titulada El Príncipe. Pier Paolo Pasolini. Un magnífico escritor, poeta y director de cine italiano. Sin duda, uno de los escritores más importantes de su generación y una de las figuras más respetadas de la filmografía de Italia. Es reconocido por marcar la polémica con el marxismo oficial y el catolicismo, y creó un sistema unificador que desplazaba las culturas nobles y valiosas de las tradiciones populares. Entre sus canciones más reconocidas está Bella una revolución convertida en música de culto, y O Sole Mio de Luciano Pavarotti. Ahora hablando un poco de Alemania. Su literatura se extendió desde principios del siglo XIII con la epopeya popular El Cantar de los Nibelungos y Gudrun. Es un relato que tiene bastantes detalles de la Edad Media, como dragones y caballeros. Y otro es el Minnesang, que es un relato muy importante, pues es el génesis de la lírica occidental. Minnesang significa canto de amor, documentado por primera vez en una canción de los últimos años del señor Walter von der Bolgen, que esta palabra está formada por una yuxtaposición, que es cuando se unen dos palabras. El término sang significa canto y mine es como una metáfora de el amor. Ya hacia mediados del siglo XIII, la literatura caballeresca dejó un paso para la nueva literatura burguesa de los maestros cantores. Y por lados del siglo XIV estuvieron dominando los escritores en prosa de los místicos como el maestro Eckhart, Henry Seuss y Tauler, entre otros. Sus antiguos relatos estaban muy inspirados
en la mitología nórdica por su fuerte relación con las lenguas germánicas, donde hoy en día nos excluyen Suiza y Australia. Y ya entre sus libros pues, más representativos, podría decir que están Max y Moritz, El Colegio de los Conejos y En nuestra ciudad. Características de la literatura inglesa. Primero, fue influenciada por conceptos de la literatura italiana y francesa, pero aún así conservaba un estilo propio. Segundo, el inglés antiguo tuvo un impacto en el inglés moderno, creando así obras clásicas de poesías basadas en las derrotas de la invasión franco-normanda. Tercero, entre sus géneros principales y más usados por los autores está el teatro y el drama. Cuarto, durante su época restauradora se crearon obras mucho más simples, de buen gusto y modernas, todas con un claro concepto político. Quinto, las etapas de la literatura inglesa se dividen en anglosajona, media, neoclásica, romanticismo y época moderna. 6. Predominan los poemas y novelas dentro de la literatura inglesa. La literatura política a mediados del siglo XVII. La literatura de la Restauración en el año 1667 propicia un resurgimiento de todas las formas pasadas de literatura, basándose en la moral y en la censura. Durante esta época se populariza mucho la prosa y la sátira. Durante esta época se modificaron muchos escritos con mensajes sectarios, los que poseían violencia y fueron censurados y ocultos, además de que los que tenían críticas políticas disminuyeron. Entre sus escritores más famosos están Shakespeare, Oscar Wilde y Charles Dickens. Las letras de los literatos norteamericanos. I am an anti-Christ. I am an anarchist. Ahora hablemos de las principales características de la literatura rusa. Primero, están en una constante denuncia y queja social, así como lo hizo Dostoyevsky, quien por criticar al zarismo casi muere. 2. Están en una búsqueda de la verdad. 3. Su constante sátira. La literatura rusa es para Rusia lo que el Nicolás y los fumadores son para Bogotá, una expresión creativa, pero satírica, de sus correspondientes realidades. Cuarto, todos los relatos rusos, por más cortos que sean, están impregnados de un sentimiento de epopeya. En la epopeya se relatan hechos históricos que generalmente forman parte del origen o la estirpe de un pueblo. Quinto, el pesimismo. Sexto, la espiritualidad. Ahora hablemos de sus libros más representativos. En primer lugar, Guerra y Paz de León Tolstoy. También Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Los bajos fondos de Maxim Gorky y Crimen y Castigo de nuevo de Dostoyevsky, que no puede faltar.